Bueno, pues la verdad es que el estreno fue maravilloso, apoteósico, podríamos decir, y estamos muy contentos. La respuesta del público está siendo muy buena. Hacer comedia siempre es un buen plan y la verdad es que estamos muy contentos, tanto nosotros como Ramón Paso, el autor y el director, como Ángela Peirat, que no puede estar aquí, pero muy felices. No. Muy felices nosotros de hacer esta función y sobre todo muy felices el público, porque lo notamos que se lo pasan en grande y eso es lo que nos gusta de esta función, fundamentalmente. A ver, no sé si puedo añadir mucho, la verdad es que la disfrutamos mucho. Es una función que estás deseando que llegue la hora de ir al teatro para hacerla. Por eso, porque hace reír, que es una de las cosas más bellas del mundo. Y porque yo creo que tenemos todos personajes muy divertidos, tiene mucho enredo, es muy dinámica, o sea, salimos sudando porque realmente es 1 hora y media súper intensa y la disfrutamos mucho, o sea que muy contentos. A ver, es que son muchas las cosas atractivas en un texto de Ramón. Para mí, además de la comedia que tiene y que es un texto que está cuajado de chistes, parece imposible que haya más chistes y a la vez maravillosamente avanza la acción mientras se desarrolla y se nutre esa comedia, ¿no? Y después, por otro lado, el diálogo de Ramón. Para mí Ramón dialoga de una forma brillante, suena muy real, es muy difícil de hacer, por otro lado, pero yo creo que de este texto esas dos cosas probablemente. Y también, bueno, no sé, me estoy explayando, a mí nunca había hecho una comedia, una obra con un trasfondo político y con una crítica política, y a mí eso a nivel personal me interesa y me ha estimulado mucho, me gusta muchísimo. Que es verdad que, porque las comedias de Ramón tienen una cosa maravillosa, que es que hay mucha más profundidad en la que quizá todo el mundo puede ver. En esta, por ejemplo, lo que decía Inés, hay un trasfondo político que está ahí, que hay gente que lo ve y gente que no, pero que está ahí. Entonces, no son comedias simplemente de jajajeje, sino que hay mucho más. Y bueno, es que Ramón escribe, Sergio estará de acuerdo conmigo porque se lo halago mucho, o sea... Es brillante. Y luego como director entiende muy bien a los actores y eso a la hora de trabajar te crea una confianza que desde mi punto de vista es imprescindible para poder llegar a buen puerto. La obra es buenísima, la obra es una pasada. No sé si Ramón lo sabe, pero es lo mejor que ha escrito hasta el momento. Y seguramente sea lo mejor que ha escrito en su vida también en el futuro, porque no creo que pueda escribir algo mejor de lo buena que es esta función. Hay varias cosas de Ramón que no has leído que yo creo que ahí están, ¿eh? Bueno, cuando las lea matizaré mi respuesta si procede. Y como director es tremendamente preciso, sabe muy bien lo que quiere y entonces eso facilita mucho la labor del actor. A ver, yo por lo que he tenido la suerte de trabajar mucho con Ramón y Ramón es un hombre de equipo. Y cree en que una obra funciona cuando todo funciona, en el elenco, en que el protagonista es el que está hablando en ese momento, ¿no? Entonces así lo trata y así dirige y así como actor te sientes tremendamente cuidado y valorado y como parte de un proyecto, ¿no? Y además hay otra cosa que a mí me gusta mucho de Ramón como director, que es que no termina nunca de buscar si hace falta, ¿no? O sea, hasta el último momento sigue pensando, sigue puliendo, sigue trabajando contigo, dice por aquí no, porque... Y eso es muy interesante. Creo que mis compañeros en este caso, ya nos conocíamos de antes, pero sí. Es un lujo trabajar con ellos. O sea, realmente nos compenetramos bien, creo. Yo creo que una de las cosas buenas que tuvo Filomena desde el principio precisamente era esa, que ya nos conocíamos. Entonces, claro, no es como cuando empiezas a trabajar con alguien nuevo que, bueno, primero en los ensayos se va creando esa relación, pero aquí ya existía, tanto nosotros 4, bueno, nosotras 3, es que ya somos como hermanas, ¿no? Y luego con Ramón, con Ainhoa, que está haciendo la ayudantía de dirección.
Entonces fue como estar en familia desde el primer día y eso facilitó también mucho las cosas a la hora de entendernos, de trabajar. La obra es verdad que se montó muy rápido, luego fuimos puliendo, pero hemos funcionado como un equipo perfectamente. Creo que la pregunta original es si habíamos trabajado la cohesión en los ensayos. Yo creo que no especialmente, yo creo que la cohesión ya está en el texto, ¿no? Por eso también es un texto tan bueno, ¿no? Porque entre los personajes está muy bien hilada la trama y muy bien hilada las réplicas, ¿no? Entonces, pues ha resultado fácil, ¿no? También si trabajas con un grupo de gente al que quieres y con el que te llevas bien, pues desde luego muchísimo mejor. Esta no me la sé. A ver, sí. Quiero decir, yo creo que sí, creo que ojalá pudiésemos decir que no hay políticos que pasan de todo o que no hay políticos que quieren tapar un montón de chanchullos, pero es que ahí está. O sea, yo ahora te digo una cosa, me parece que esta función incluso deja mejor a la clase política de lo que se dejan ellos, porque el alcalde, aquí el señor Otegi, Agustín, que es como un alcalde que pasa de todo, pero luego es muy buen tío en el fondo, ¿no? Y al final hace lo correcto. Entonces eso, desgraciadamente, en la realidad rara vez pasa. Con lo cual, sí es una crítica a la política de ahora, pero encima los deja mejor parados de lo que se dejan ellos. A ver, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Anita. Además, añadiría que en este caso Ramón nos da como dos visiones en la obra. Por una parte, la visión de cómo es la política, que nos la da el alcalde y Julieta, y luego por otra parte la del personaje de Rita, que es cómo debería ser, tal vez, o cómo nos gustaría que fuese, ¿no? Que es un ideal. Entonces contrapone esas dos ideas en la obra y eso me parece muy bonito. Sí, desde el punto de vista interpretativo de crear el personaje, yo en ningún momento he tenido un referente real, en ningún momento. No, la verdad es que yo creo que los personajes se fueron construyendo, se fue creando ese mundo, también lo que decía Sergio, de las relaciones que se crean entre ellos, ese alcalde en el ayuntamiento, que de repente la nevada, claro, también la nevada, que es el contexto en el que todo pasa, la puta que se cuela, Tricia, el personaje de Ángela, que se cuela y lo revoluciona todavía todo más, pero no, yo al menos creo que no hubo referentes de... O cuidado con no parecerse... Bueno, a ver, también tengo que decir que Ramón al principio al personaje del alcalde le puso José Luis. Y luego fue como le dijeron Ramón a lo mejor. Pero yo creo que... Entonces fue Agustín. O sea, fíjate, porque él dijo, coño, es verdad, no había caído. Quiero decir, no lo que dice Inés, ni hemos tenido referentes, ni hemos dicho vamos a huir de lo que... Hemos hecho un poco lo que pensábamos que tenía que ser, según el texto. Sí, yo creo que... se hace referencia a la clase política, pero en ningún momento ni se hace referencia a determinados políticos, ni siquiera a determinados partidos. Es a la clase política en general. Bueno, yo creo que llevamos, desde nuestros padres, nuestros abuelos, todos tenemos una historia que nos hace votar a determinado partido. Es posible que en determinados momentos cambiemos nuestro voto, pero por lo menos en mi caso, yo sí lo tengo bastante claro, ¿no? A quién voto. Independientemente de que tanto en un lado como en otro, o en un tercero o en un cuarto lado, porque ahora ya hay muchos, tenga sus defectos en cuanto a corrupción o en cuanto a mala praxis política, ¿no? Los hay en todos los lados, ¿no? A ver, a mí sí me cuesta quién votar. Es verdad que yo tengo una ideología y por lo tanto no salgo de esa ideología, pero es verdad que yo cuando empecé a votar, y además yo cuando cumplí los 18 era qué bien que ya puedo votar, ¿no? Me hacía mucha ilusión esta cosa de la democracia, pero yo iba muy, muy convencida y ahora no. Ahora a veces es verdad que dices...
voto a la gente que representa un poco más mi ideología, pero no me siento representada realmente por ellos, porque además a mí cada vez me cuesta más encontrar a día de hoy políticos que realmente se preocupen por el ciudadano y que les preocupe más el ciudadano que lanzarse mierda. Votas a unos fundamentalmente por no votar a los otros. Claro, pero eso no es convencido, eso es un poco... Sí. El mal menor. Exacto. Sí, da un poco de pena cuando tu decisión es esa, ¿no? En mi caso es un poco similar a lo que habéis dicho. Evidentemente tengo una ideología política de la que es muy difícil que me saquen. Entonces, dentro de esa ideología política, pues he votado de distintas cosas, ¿no? Que esta pregunta me parece francamente muy difícil. También pienso que es imposible encontrar un partido que te represente al 100%. Entonces yo suelo tener más problemas con la ejecución una vez que ha sido elegido el partido o está haciendo su labor de oposición que con la ideología, que entiendo que no se va a ajustar al 100% a mi ideología ideal, ¿no? Entonces, bueno, es fundamentalmente el ejercer la política lo que creo que no hacen correctamente. También, a ver, me voy a mojar. Es verdad, muy sí, diplomáticos todos, porque hay una cosa que yo justo lo pensaba el otro día. Yo voto por mi ideología respecto a lo que es una generalidad en cuanto a cómo se tienen que hacer las cosas para todos los ciudadanos, pero si me basase solo en la cultura, no sé si a veces incluso tendría que votar al otro, que no es mi ideología. O sea, es muy jodido esto, pero la cultura llega un momento que dices, si tengo que votar para yo poder realizar mi profesión de verdad en condiciones, yo no sé a quién votaría. A nadie, Entonces, porque votaríamos, porque yo entiendo lo que estás diciendo, pero es porque es el mal menor, de nuevo. Claro, ¿sabes? claro. Porque la cultura siempre está muy maltratada, rara vez aparece en un programa electoral, en un programa político, ¿no? Entonces, sí. Eso realmente es preocupante y es, yo creo que un signo de la decadencia cultural del país, que es preocupante. Y ya no solo eso, es que yo recuerdo en las elecciones de Castilla y León, ahora que se ha formado la coalición de PP con Vox, yo en la radio escuché, bueno, es verdad que a Vox le han dado 2 carteras menores, mi cultura. Claro, y fue como, hostia. Las 2 carteras claro, que te dices, hacen libre al ser humano, 2 carteras, ¿no? menores. De todas maneras, yo también quiero romper una lanza a favor de los políticos, ¿no? Porque, a ver, no, porque yo creo que ellos no llegan a la política o no hacen política con el afán de robar, o no todos. Es decir, que incluso creo que la mayoría quieren hacerlo bien y en principio intentan hacerlo bien, pero hay unos pocos que ensucian al resto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que en su mayoría, yo creo que ellos, que no me imagino a un político, algunos hay, pero no me imagino a un político que llegue al poder para decir, venga, ahora me voy a llenar los bolsillos, ¿no? Alguno habrá, pero yo creo que la mayoría lo que quieren es hacer bien su trabajo, ¿no? Y en cuanto a la cultura estoy totalmente de acuerdo con Ana. A ver, sí, es una cosa que además se dice en la obra, en una escena que tienen ellos dos, de los políticos no crecen en los árboles. Al final los políticos que están ahí son los políticos que hemos votado todos, ¿no? En una corriente o en otra. Yo sí creo que la sociedad se está infantilizando, se está aborregando en cuanto a que, bueno, nos dan una cosa, nos quejamos un día y luego ya pasamos de todo. Y esto es peligroso, es muy peligroso porque cuando dejas de pensar por ti mismo y simplemente piensas como la masa porque es lo más fácil, ahí abres un camino, bueno, a la ultraderecha, por ejemplo, quiero decir. Y es así, esas cosas pasan. Entonces, por eso, educación y cultura, o sea, es que es lo básico para que la gente sea libre, pero
a los políticos no les interesa que la gente sea libre. Claro, para que sean cada vez... por eso es importante la cultura y la educación, ¿no? Para que la gente aprenda, para que la gente se cultive y si eso fuera así tendríamos mejores políticos, ¿no? Porque efectivamente tenemos los políticos que nos merecemos y obviamente nos representan. A lo mejor a mí no, pero a la mayoría del pueblo sí, no somos mejores que nuestros políticos. Deberíamos serlo. ¿Y cómo se consigue eso? A través de la cultura y de la educación, obviamente. Que han hablado muy bien, pero sí, los políticos son seres humanos que han nacido y se desarrollan en la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces, han elegido esa profesión, pero evidentemente, lo que dice la obra, no crecen en los árboles. Son un reflejo. Entonces, pues sí. Claro, a ver, es que yo creo que Ramón en general hace ese tipo de teatro. Es verdad que hemos hecho obras, por ejemplo, La Ramera de Babilonia era una crítica al papel que la Iglesia Católica le ha otorgado a la mujer a lo largo de la historia. Y era una crítica de principio a fin. Era otro tipo de montaje, era una cosa más, como decíamos, un cabaret religioso, sí, ¿no? Era gamberro, ¿no? Claro, era otra cosa. Digamos que este es un montaje más... no sé cómo decirlo, para todos los públicos, es que no sé cómo... Más amable. Más amable, pero sí, exactamente con ese trasfondo, sin querer ir a lo que dices tú. Sí, yo no creo que Ramón quiera ir a matar a los políticos, son todos una mierda. Creo que es, bueno, que cada uno luego reflexione respecto a lo que ha visto, que no es simplemente una comedia en la que hay unos personajes muy locos a los que le pasan cosas disparatadas, sino que hay un trasfondo para poder pensar y reflexionar y decir, jolines, pues es verdad que esto es así. Y ya no solo, o sea, lo ideal sería que también reflexionasen los políticos que viniesen, que creo que van a ser cero, pero es verdad que no solo el pueblo, ¿no? Porque a veces es como que todo el pueblo es el que, sí, obviamente el pueblo es el que tiene el poder para poner ahí a la gente, pero hay muchas cosas que no son culpa del pueblo. Creo que además esta obra, aparte de ser una crítica amable, es una mezcla de varios géneros, ¿no? Porque sobre todo hay sátira política, pero también hay un poco para mí teatro del absurdo, ¿no? Porque a veces lo que le pasa a los personajes se escapa un poco a la lógica, ¿no? Y bueno, en general es... teniendo de base esa crítica a los políticos y a la política, es fundamentalmente una comedia tremendamente divertida para todo el mundo. Sí, y yo creo que una cosa que Ramón hace muy bien a través de la risa, creo que la risa es inteligencia y que cuando el público se ríe y además como colectivo, ¿no? Accedes a otras partes del cerebro, de los sentimientos, incluso del subconsciente, y ese es el estado perfecto para meter un mensaje, ¿no? Dejarlo ahí y que repose y que realmente le ha llegado mucho más profundo al espectador que un panfleto, ¿no? Que puede parecer más claro, pero esto llega como al corazón. Y yo creo que el espectador se plantee la responsabilidad que tiene como ciudadano a la hora de votar y que no se nos olvide que la democracia la conservamos todos, ¿no? Y formamos parte todos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que hace muy bonita Ramón en esta obra y que también por otro lado es firma del autor. Uf, yo creo que a todos. Sí, creo que esto es como, bueno, no sé si va a ser un poco soberbio, ¿no? Pero creo que les vendría bien a muchos políticos como excursión del Congreso a venir a ver a Filomena. Sí, una matinal. Sí, hacemos matinales para ellos. Políticos. Yo creo que a todos, yo creo que esta es una función que creo, para empezar, que le debería gustar a todo el mundo, porque en realidad, pues digamos que lo que se pone sobre la mesa es lo que hay, tampoco estamos, quiero decir, y porque es también lo que decíamos antes, de que es una función muy amable, te ríes y luego tiene pues ese pozo de profundidad que sales diciendo, pues chico, he visto una cosa que me ha divertido mucho y que encima me deja pensando. Sí, por supuesto, los políticos deberían ser los primeros que vinieran, todos, de la mano, todos y cada uno. No deberían venir todos, en absoluto.
No. Deberían venir fundamentalmente los alcaldes, porque tratamos el tema de las alcaldías y de cómo es la vida en un ayuntamiento. Hostias. No sé si tienen tanto en común. O sea, creo que a lo mejor puede parecer que tienen más en común porque hay una interpretación, una imagen pública por parte de los políticos, pero por otro lado los actores cuando hacemos papeles nunca somos nosotros. Entonces, no sé si tienen mucho en común. La verdad. Yo creo que lo que a lo mejor se puede parecer es que tanto un político como un actor, en lo que dice y en lo que hace, tiene que ser convincente y verosímil. Tanto el político que te lanza un discurso como el actor que dice un texto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que igual ese puede ser el punto de unión. Sí, se me ocurre que los políticos defienden el ideario de su partido, pero si de pronto ese mismo político perteneciera a otro partido, siendo la misma persona, defendería con la misma fuerza, por decirlo de alguna manera, la otra posición. O sea que son muy capaces de mimetizarse y de transformarse en lo que la situación requiera, ¿no? Pero eso, en eso tienen en común con nosotros, ¿no? Que de pronto pues somos capaces de defender personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que son perfectamente capaces de defender la opción contraria. En un debate lo podría hacer solo un político. O sea, defiende una ley y luego la oposición, pues que fuera el mismo político y seguro que la defendería bien, porque ese es su trabajo, ¿no? Bueno, claro, a veces lo hacen, a veces por querer joder al contrario terminan diciendo cosas que dices, pero si es exactamente. Lo que está defendiendo el contrario, ¿sabes? Sí. O sea, sí, es verdad. Claro, pero a lo mejor es idealista, pero creo que los políticos deberían hacer justo lo contrario. O sea, del político espero que haga eso, pero que lo diga de corazón, que defienda sus ideas de corazón. A lo mejor estoy siendo idealista como Rita, ¿eh? Mientras que de un actor al revés, no tiene ni espero, ni pretendo, ni al revés. Cuanto más se aleja el personaje de lo que es el actor de verdad, más divertido, más interesante puede ser, ¿no? Sí, deberían defenderlo de corazón, pero yo creo que lo que les falta y lo que no pueden hacer, porque están muy atados al ideario de cada partido, es escuchar al otro y ser tolerante y que quepa la posibilidad de que le convence. Dice, oye, pues mira, tienes razón en esto, pues vamos a corregir este apartado en esta ley o vamos a... Te escucho, me parece interesante. Esto no lo hacen. O sea, están encerrados en su doctrina y de ahí no hay quien los saque. Eso es tremendo, eso no es política, eso es, no sé cómo llamarlo. Eso es verdad. Patio de colegios. Sí, pero el escuchar, que es una cosa que, hablando de la interpretación, el 50% de la interpretación es escuchar. Sí. Entonces, que eso verdad. les falta a los políticos, ¿no? Como decía Sergio. Y cuidar la adicción también de Sí, Mira. sí, la oratoria Sí, es importante, tener una es voz importante. templada, ¿verdad? Una postura, bueno, mira, sí, al final hemos ido encontrando más cosas en común que yo no veía ninguna. Pues mira, creo que Ana tiene ya una respuesta. Sí, es que, claro, a ver, Pero, es que no quiero hacer esto spoiler, del porque... trivial, para no hacer spoiler, a ver si... A ver, en un momento en el que se hace como un comunicado, ¿lo estás pillando? Sí, lo estoy pillando. Que estamos los cuatro, que además es súper loco, porque luego ahí Tricia hace Sí. cosas loquísimas y yo creo que para mí ese es el momento, también quizá porque ya es como un poco un cierre, ¿no? De todo lo que pasa, ya sé, pero ese, si no Sí, ese el momento momento es uno de los momentos para mí que más me gustan de la obra. Sí, eso no es spoiler, retransmisión en directo. Momento retransmisión en Exacto. directo, ya está. Voy a pensarlo. Mira qué bien. Yo no podría decirte, o sea, tiene muchos picos la función, o sea, de pronto yo creo que como espectador, yo creo que la están viendo y dicen, bueno, ya no pueden ir a más, ¿no? Y de pronto damos otra vuelta más, otro salto, otra locura, ¿no? No tiene fin, tiene muchos picos la función de sorpresas, ¿no? Que
que son muy divertidas. Es que eso yo creo que es otra de las grandezas de Ramón, de que va sumando y en ningún momento decae, porque hay veces que ves una obra y dices, joder, es que esto ya es inverosímil, o sea, esto ya no se lo cree nadie. Y sin embargo, aquí no, aquí todo lo que se va sumando entra muy bien. Sí, es que es verdad que hay muchos momentos, se me ocurre, a ver, también sin spoiler, ¿eh? El momento encierro en el que estamos evitando que llegue otra persona más Sí, al ya despacho, por ejemplo, ¿no? Momento encierro, ¿no? Momento retransmisión encierro. directo, momento encierro y Sí, ¿no? puntual, dice. No, hay un momento también muy bonito que es cuando el alcalde, ¿no? Decide de pronto hacer las cosas bien. Entonces da un vuelco ahí la obra, de pronto dice, venga, pues a partir de este momento vamos a funcionar y vamos a trabajar para el pueblo. Un saludo enorme de todo el equipo de Filomena. Para los amigos de Cinemagavia. Nos vemos en el Teatro Lara viernes y sábado a las 8:15 de la tarde.